jamás. La parábola del hijo pródigo es la más grandiosa obra escrita. Vamos a empezar. Es la historia de un padre que tenía 2 hijos y es conocida como el hijo pródigo. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí. Es conocida como el hijo pródigo. Quizá no es un buen título para esta historia, porque de hecho hay 2 hijos. ¿Acaso un mejor título sería un padre perdonador? Ese sería un mejor título todavía para esta historia, o mejor aún, el gozo de Dios. Porque quizás este sea el verdadero asunto. Ustedes van a ver cómo el Señor se goza con el hijo pródigo. Amén. Vamos a Lucas 15, 11, 32. Abran su Biblia. Capítulo 15, versículos del 11 al 32. Dice, ¿ya están listos? Amén. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba poder llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, le has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Acompáñenme a orar. Señor, tú, Señor, que eres presencia inagotable en todos lados, Señor. Bendice, Señor, estas palabras y bendice, Señor, esta prédica.
que salga, Señor, de tu boca y pueda llegar a lo profundo del corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendícenos, Señor, y danos de tu amor, de tu sabiduría y de tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a la introducción, hermano. En este capítulo hay 3 historias que deberíamos resaltar y son 3 fiestas, 3 grandes celebraciones que hay en él. En la primera, Jesús cuenta de un hombre que pierde una de sus 100 ovejas que son valiosas. Esto es al principio del capítulo. En la segunda trata de una mujer que pierde una de sus 10 monedas. Has de entender que eran monedas importantes, monedas de oro, monedas valiosas. Y la tercera historia es de un hijo que estaba perdido y es encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida, según la interpretación de la misma palabra. Y el padre ofrece una gran celebración e invita a todo el pueblo. Estas son 3 grandes fiestas, 3 grandes celebraciones. Lo que ellas muestran es el gozo de Dios. En las 2 primeras menciona este gozo. En el versículo número 10, en la segunda historia, dice: de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en la tercera hay un pecador arrepentido. Y entonces una gran fiesta y el gozo. Déjame decirte algo, dice que hay gozo en la presencia de los ángeles. No dice que el gozo sea de los ángeles. ¿El gozo de quién es? De Dios. Amén. ¿Y qué simbolizan estas 3 fiestas? Una celebración en el cielo. Mira, la escritura es muy clara cuando dice, por ejemplo, en Ezequiel, Dios no se complace en la muerte del impío. En Lucas tú vas a ver a Jesús llorando por Jerusalén. Es decir, Jeremías menciona que él llora lágrimas de Dios por su pueblo de Israel que es devastado. El Señor no se goza con la mala suerte, por llamarlo así, con el mal camino, ni con la muerte de un impío. El Señor no se goza con eso. El Señor se goza por un arrepentido y hace fiesta en el cielo. Amén. Y se fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos, de los ciudadanos de aquella tierra. A ver, permítanme. Sí. No. Me falta una página. A ver qué dice en la que sigue. Ok. Sí, aquí está. Ok. En Sofonías 3, 16 y 17 dice: el Señor Dios está en medio de ti y se regocijará por ti con cantos de júbilo. Dios tiene tanta alegría que canta, hermano, que canta. Dios lo podemos imaginar serio, con una cara de malhumorado, quizás de enojado. Quizá lo podíamos interpretar así. Pero en la palabra dice que da gritos con su divina voz y estos gritos se oyen por todo el cielo. Estos gritos se oyen en todo el universo. ¿Cuándo da estos gritos? Cuando un pecador se arrepiente. Eso es lo que dijo Jesús. Eso es lo que Jesús mencionó. Que era Dios el que se alegraba. Amén. Los fariseos y los escribas creían conocer a Dios. Los escribas eran los teólogos y los fariseos eran los que en la práctica llevaban toda esa teología. Ellos eran los que enseñaban en las sinagogas. Y ellos pensaban que estaban íntimamente relacionados con Dios. Creían que habían entendido su verdad y creían que representaban a Dios.
Todo esto, aunque parece no estar ligado, aparentemente no estar ligado con la palabra del hijo pródigo, está ligado con la parábola. Te está mostrando quién es Dios y te está mostrando los diferentes personajes. Amén. Ok. En este aspecto, la misión de Jesús fue destruir esa ilusión, mostrar que ellos no conocían a Dios. En el versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos, entre ellos recaudadores de impuestos y pecadores para oírle. ¿Sabes quiénes eran los recaudadores de impuestos? Los que cobraban el impuesto para Roma, una nación pagana e idólatra que estaba dominando a Israel, y ellos odiaban a los romanos por esa dominación. Y los recaudadores de impuestos eran los que cobraban el impuesto para entregarlo a Roma, pero no solo lo cobraban, realmente extorsionaban a la gente. Hay un ejemplo muy claro que es Zaqueo. Cuando llega Jesús a casa de Zaqueo, Zaqueo dice, y si algo le robé a alguien, se lo devolveré 3 veces. Esto te habla de lo que hacían los recaudadores de impuestos. Era también este tipo de gente los que se acercaban a Jesús. ¿Sabes quiénes eran todos estos? Los que tenían oídos para oír. Los fariseos y los escribas murmuraban que el Señor recibía a esta gente, dice, se junta y recibe a pecadores. Y se lo dijeron una y otra y otra y otra vez. Y Él les contestó, no he venido por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Era también este tipo de gente la que se acercaba a Jesús. Entonces, eran los que tenían oídos para oír. ¿Recuerdas que los fariseos y escribas decían que ellos representaban a Dios y que Jesús representaba a Satanás? ¿No lo has leído? Cuando echa un demonio y dice que él tenía un demonio que echaba fuera a los demonios. Ellos decían que Jesús representaba a Satanás. Los fariseos. Pero Él vino por los pecadores, por el arrepentido. Él no vino por los justos, sino por pecadores. Y aquí es donde se junta la tercera historia. Aquí es donde empieza esta tercera historia. Número 2, la cultura de la vergüenza y el honor. Esta cultura dominaba y domina aún hoy los países del Medio Oriente. Esto determinaba todo y todavía es así. Persigues y haces todo lo que sea honorable y evitas a toda costa lo que te traiga vergüenza para ti o tu familia. Escuché la historia de una mujer musulmana que vino a Estados Unidos a tomar un curso o algo así. Y resultó que alguien le habló del Señor y se convirtió al cristianismo. ¿Tú sabes lo que es que un musulmán se convierta al cristianismo? Es difícil. Pues se convirtió al cristianismo. Cuando regresó a su casa, al Medio Oriente, cuando regresó a su casa, en su casa la esperaba su tío. No estaba el papá ni la mamá. Porque ella había hecho una gran deshonra para ellos al convertirse al cristianismo. Y el tío le dijo, has deshonrado a la familia. Agarró una silla y empezó a golpearla. Tenía que morir ella, la iba a matar, pero alguien la rescató. Alguien la rescata y la salva y regresa a Estados Unidos. Fíjate hasta dónde llega la cultura de los musulmanes, la cultura en el Medio Oriente. Jesús cuenta esta historia a todos, incluyendo ¿a quiénes? Escribas y fariseos. Él inventa los 3 personajes y los 3 son una vergüenza. Él cuenta y son una vergüenza que llega a ser ridículo, indignante e increíble y un escándalo. ¿Para quién? Para los fariseos. Fíjate bien, Jesús
sabía, cada vez que Jesús predicaba, cada vez que Jesús hablaba, había gente de todo tipo ahí, pecadores, pero también estaban los fariseos. Cada vez que Jesús predicaba había fariseos ahí, y esta prédica la da el Señor no solo para los pecadores, también para los fariseos, también es para ellos. Y todo basado sobre esa perspectiva de vergüenza y honor. Ahora comencemos la historia en el versículo 11. Aquí empieza mi tiempo de prédica, hermano. El primer personaje vergonzoso, ¿quién es? El hijo menor. El hijo menor dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo está fuera de lugar porque no tiene ninguna herencia hasta que su padre esté, ¿qué? Muerto. No hay tal herencia. Esto es irrespetuoso, egoísta y detestable, porque es tanto como desear la muerte de su padre. Él no está pidiendo, por ahí se me fue una hoja fuera de lugar, ahí cuando me falta alguna me avisan, por favor. Él no está pidiendo la parte de su herencia porque tenga otros planes, porque piensa meter ese dinero e invertirlo en algo más redituable. Él no está pensando en eso. Él está pensando en sí mismo, en lo que a él le gustaría hacer con todo ese dinero. Quiero la parte de los bienes que me corresponde, pretende decir, no puedo esperar a que mueras. Está diciendo, no quiero nada con esta familia, no quiero nada contigo, te quiero fuera de mi camino, no quiero esperar, tengo deseos, cosas que hacer, quiero mi libertad, quiero mi independencia, no quiero rendirte más cuentas, ni quiero órdenes de ti. Todo esto le está diciendo al Padre, ni más restricciones de tu parte, quiero mis bienes. Esto es una violación a todo lo honorable y lo que se piensa acerca de las relaciones familiares. Él está deshonrando a su padre. ¿Qué puede ser esperado por los escribas y fariseos de ahí? Antes de continuar, ¿qué puede ser esperado por los escribas? Que en cuanto este joven dijera esas palabras, tómala, un bofetadón. Podría haberlo llevado afuera y azotarlo públicamente, ¿o no? Todo por el honor de la familia, el honor del padre. ¿Te acuerdas del tío que tomó la silla para matar a la muchacha? Es lo mismo, es exactamente lo mismo que debería haber sucedido. Si era deshonrosa la petición del joven, la respuesta lo fue aún más. En el verso 12 dice, y repartió los bienes. Y repartió los bienes. Es aquí donde los fariseos dirían, ningún padre haría eso, ningún hijo haría algo así. Porque ellos tienen la cultura del honor y la vergüenza. Pero lo hizo y no tuvieron que esperar a que estuviera muerto. Este es un padre deshonroso, débil de carácter, con un tonto amor superficial. ¿Desde la perspectiva de quién? De los fariseos. De los fariseos. ¿Y dónde está el hermano mayor que debería haber protegido al hermano menor de su error y protegido a su padre de la deshonra? Dice, no muchos días después, juntándolo todo, se va a una provincia lejana. Imagínate que su padre le entrega sus bienes. Entre estos debió de haber habido animales, debió de haber habido partes de tierras. Y dice, no muchos días después, él se va de ahí. Se va a una provincia lejana, pagana, idólatra. Se va lejos de ahí él. Pero para poderse llevar todo en dinero, tuvo que haberlo vendido, y para venderlo rápido tuvo que darlo barato.
lo que la familia se tardó quizás generaciones en juntar, este joven lo deshizo en unos cuantos días. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjate bien lo que significa pródigo. Pródigo significa derrochador. ¿Sabías esto? ¿Sabías que pródigo significaba eso? A mí me sonaba como el hijo que se arrepiente y que vuelve. Así me sonaba lo de pródigo. También, hermana. Pero no, significa derrochador. Jesús dice, cuando todo lo hubo malgastado, con una perfecta sincronización de la historia, no le ha quedado nada, vino una gran hambre en aquella provincia. Este es el peor pecador en el peor escenario. No tiene nada y hay una gran hambruna. ¿Sabes lo que significaba en aquellos tiempos que hubiera una gran hambruna? Significaba que no tenían para comer nada y lo que comían era basura. Pues estaba peor porque ya ni basura había. Ya ni basura había para que comiera este hombre. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Se arrimó, no tiene elementos, no tiene nada en sí, ya no trae nada encima, ya no trae nada suyo, ya no tiene dinero, no tiene amigos y va a morir. Entonces se pega a algún ciudadano de aquella provincia. No para pagarle. Este hombre lo mandó a apacentar cerdos, no para pagarle, sino para quitárselo de encima, para deshacerse de él. Vete a apacentar cerdos. Ahora no solo está alrededor de los cerdos, ni siquiera es como uno de ellos. Está tan mal su situación que ni siquiera es como uno de los cerdos, porque los cerdos tienen algarrobas para comer, pero él no puede comer algarrobas. Un humano no puede comer esto, un puerco lo puede hacer, un humano no. Y él deseaba llenar su vientre con las algarrobas. Dice, pero nadie le daba, dice. Y deseaba llenar su vientre con algarrobas que comían los cerdos, pero nadie ¿qué? Nadie le daba. Este es el peor pecador descrito jamás por Jesús. Este es un pecador en rebelión contra Dios su Padre. Este es un pecador despreciando la bondad de Dios. El pecado es imprudencia. Fíjate lo que es el pecado, ¿eh? ¿Lo tienes ahí? El pecado es imprudencia malvada, es egoísmo complaciente, trae destrucción y muerte. Y esta frase me encantó. El libre albedrío es la esclavitud más horrible. El que puedas hacer lo que te plazca es lo más horrible, la esclavitud más horrible que puede haber. Hermano, entrégale ese libre albedrío, entrégaselo al Señor. Entrégaselo a Él. Y sé libre, sé diferente. El pecado deja al rebelde pecador exhausto, vacío, pobre, hambreado y sin esperanza. Cuando un pecador es el peor pecador, el más malo de todos, es muy importante ver cómo Dios lo trata y es importante para el resto. ¿No es así? Imagínate un grupo donde están los peores pecadores que hay. Ahora imagina al peor de todos ellos. Eso era el hijo que se había ido. El peor pecador. Porque si Dios puede perdonar al peor de los pecadores, es necesario saberlo, ¿o no? Es necesario saberlo. Verso 17.
y volviendo en sí, final llega un momento de cordura. ¿Volvió en sí? ¿Qué es esto? Así es como empieza el arrepentimiento. Así es como empieza. Cuando haces una real condición y dices, y él decía, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Y yo perezco aquí. Ellos tienen abundancia de pan. Así que, ahora, déjame explicarte quién es. ¿Te acuerdas de los jornaleros? Que hay otra parábola de Jesús cuando va un hombre y para tener gente en sus tierras trabajando, va en la mañana y contrata unos jornaleros, y va en la tarde y luego va en la noche. Los jornaleros eran los que estaban esperando en la plaza, esperaban a que les llegara trabajo, a que alguien les diera un poco de trabajo. No eran los servidores. Este señor el padre era muy rico y tenía mucho dinero y tenía muchas propiedades y tenía mucha gente a su servicio, pero aparte tenía los jornaleros. Los jornaleros no eran los servidores, eran jornaleros. Y volviendo en sí, finalmente llega un momento de cordura. El joven recuerda que su padre daba a los jornaleros más que suficiente. Recordó que su padre era generoso. Recordó que su padre tuvo compasión de los pobres. Recordó que su padre era comprensivo. Y recordó que su padre era bueno. Esto es el fundamento del por qué regresa, porque recuerda que su padre era ¿qué? Bueno. Él va a ser humillado públicamente y él sabe eso. Según la cultura del Medio Oriente, hermano, para defender la cultura del pueblo, para defender al padre, el honor del padre, él podía haberse pasado, ellos se iban a burlar de él, lo iban a tener en escarnio, lo iban a azotar y lo iban a dejar ahí, quizás días, y podría durar hasta meses ese castigo. Y después le darían un trabajo a salario mínimo durante años y años hasta que restituyera lo que había él gastado, lo que él había hecho con la herencia de su padre. Eso es lo que le esperaba a él al regresar. Él sabe que volver va a ser muy embarazoso, humillante, agonizante, muy difícil. Dice al final del versículo 17, pero estoy muriendo. ¿Cuál es mi opción? Recuerda, mi padre es comprensivo y mi padre es bueno. Versos 18 y 19, me levantaré e iré a mi padre y le diré, fíjate, respetuoso, iré a mi padre. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Está queriendo decir, permíteme pagarte de vuelta con un salario mínimo por los años que se requiera. Pero él sabía que su padre es bueno. No importa cuánto le cueste, él va a volver. Él sabe lo que le espera. Por la cultura, ¿te acuerdas? De la honra y la vergüenza, del honor y la vergüenza. Él sabe lo que le espera. Número 4, el segundo personaje de vergüenza. ¿Quién es? ¿Quién es? El padre. Obviamente el personaje de vergüenza está ahí entre comillas, porque es una vergüenza, pero para los fariseos. Imagina la escena, imagina los pecadores ahí escuchando esto. ¿Con quién se identificaban? Con el hijo menor. Pero los fariseos no. Ellos están pensando, no puede haber un hijo de este tipo, no, ningún hijo actuaría de esta forma, no puede ser. Y ningún padre actuaría de esa manera. Verso 20. Y levantándose vino a su padre
va de regreso a su casa. ¿Te lo imaginas cómo iba él físicamente? Andrajoso, apestando a cerdo, sin nada que comer, débil, quizá desnutrido, seguramente. Él va hecho un guiñapo y regresa a su padre como tal. Entonces la historia toma un giro asombroso y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Muy importante es esto. ¿Qué significa esto para ti? Que él lo vio de lejos. ¿Qué significa? Que su padre estaba esperándolo, estaba esperando el momento en que él volviera. Y se asomaba a lo lejos, arriba en su casa, se asomaba a lo lejos a ver si algún día lo veía. Y cuando lo ve, ¿qué dice? Asómbrate, es movido a misericordia. Él no piensa, ahí viene el hijo malvado, ahorita lo voy a azotar, ahorita es movido a misericordia. Sorpréndete aún más. Salió corriendo. La cultura de la honra, del honor, de la vergüenza en el Medio Oriente es muy cerrada, es muy drástica. Allá los hombres nobles no corren, ellos se deslizan, ellos no corren. Y es una vergüenza en el Medio Oriente mostrar las piernas. ¿Por qué te digo esto? Porque dice que él salió ¿cómo? Corriendo. Fíjate, no intenta caminar o esperar a que él llega, él sale corriendo a su encuentro antes de que llegue a la aldea, antes de que llegue al castigo, antes de que los de la aldea lo tomaran y lo castigaran severamente. Él llega antes y llega corriendo, se tuvo que haber levantado su túnica para poder correr. Y déjame decirte, túnica se dice macabutz. ¿Sabes qué significa macabutz? ¿Sabes qué significa túnica entonces? Lo que me trae honor. Eso significa. Entonces imagínate el deshonor del padre al levantarse la túnica y correr hasta donde su hijo estaba. Aquí el padre desplaza la vergüenza del hijo, ¿a quién? A él mismo. La vergüenza del hijo él la desplaza para sí mismo, para que el hijo no la sufra. ¿Captan la idea? ¿Captan la idea, hermano? El padre es el buscador. En la palabra del Señor dice, no hay nadie que busque a Dios. El padre es el buscador, no nosotros lo buscamos a Él. Él es el buscador. Y antes de que llegue a la aldea y comience la condenación de este hijo, antes de que llegue a la aldea y comience la condenación, él llega hasta el hijo. Va corriendo, llega corriendo hasta el pecador. ¿Y qué hace? Lo abraza. Esto es un símbolo de plena reconciliación. Lo abraza. ¿Tú sabes lo que piensan los fariseos? No hay restitución del daño, hermano. Ya no es necesario que él restituya nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque vino con un corazón penitente a un buen, comprensivo y perdonador Padre. Y lo abrazó. Abraza al hijo pecador y maloliente a cerdo. No le importó cómo viniera el hijo, él fue y lo abrazó. Y dice la palabra que lo besó.
¿Has tenido una imagen así de Dios? ¿Has tenido una imagen de Él así? No, dicen, Dios es elevado y exaltado, y sí lo es verdad. Pero Dios es un Padre perdonador. ¿Te das cuenta del asunto de la parábola? El asunto no es el hijo que se fue y que regresa y que es un pecador. El asunto es el Padre. El Padre es el asunto de esta prédica. Le está diciendo a los fariseos, si este no es vuestro Dios, entonces no conocen a Dios. ¿Qué debería haberse hecho? Debería haber sido despreciado, abofeteado y haberse fijado un curso de trabajo y pagar todas sus deudas, pero no. Y hay una palabra para esta acción, para perdonar tanto daño, tanto pecado. Hay una palabra que describe el perdón de este pecado. Hay una palabra para describir esto. ¿Cuál es? Gracia. Gracia. En los versos 18 y 19 ensaya lo que le dirá a su padre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Jornaleros, ya no pides ser un sirviente, que tenían un nivel más alto. Los jornaleros eran la parte de la clase más baja. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero cuando vuelve, después de haber sido alcanzado y besado, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué deja fuera? Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué deja fuera esa parte? ¿Por qué deja fuera esto? Porque ya no tiene que trabajar. Ya no tiene que ser como un jornalero. Entiende que acaba de recibir gracia. Al ver que su padre lo abraza, yo me encantaría ver la escena cuando el padre lo abraza, la cara que él habrá puesto. La cara que él habrá puesto. Después de haber hecho tanto daño, y él sabía el daño que había hecho, él lo sabía. Que el padre, que él llegue andrajoso, maloliente, y el padre lo abrace y lo bese. Quisiera yo haber visto su cara. Claro, es una historia nada más. Pero cuando vuelve después de haber sido abrazado y besado, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y deja fuera, hazme como uno de tus jornaleros. Él entiende que acaba de recibir gracia. ¿Cómo? Abundante, fuera de serie. Esto es acorde con Dios regocijándose. ¿Por quién? Por un pecador que se arrepiente. Y el gozo de Dios lo grita en lo infinito del cielo, hermano. Reconciliación inmediatamente. Restauración del daño inmediato por la gracia. Recuerda, por la gracia. Pero por venir como confiado y penitente. En la palabra dice que Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. ¿Quién es el Padre? Fácil, ¿no? Dios. Dios en Cristo, venido a la tierra, que encuentra la oveja perdida y aquella mujer que encuentra la moneda que había perdido, la moneda perdida. Dios es quien comienza. Él es el buscador, el que encuentra al pecador antes de que el pecador pueda encontrarlo a él. Esto nos conduce a un vergonzoso regocijo en el verso número 22. ¿Vergonzoso para quién? Para los escandalizados fariseos que escuchaban y que decían, no puede haber un hijo así, no puede haber un padre así. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, el mejor, no un vestido cualquiera, el mejor hermano,
Ahora, ¿de quién era este vestido? Del propio padre, porque él se había llevado todas sus cosas, se había gastado todo. Ya no tenía ninguna posesión él. No tenía ropa, no dejó ropa en casa del padre, él se fue con todo lo que tenía y todo lo desperdició. Sacad el mejor vestido y vestidle. ¿El mejor vestido de quién? Del propio padre, quizá el de las grandes ocasiones, un hombre adinerado que seguramente era de lino finísimo el vestido. Sacad el mejor de todos y vestidle. Y vestidle, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Le estoy dando mi dignidad, le estoy dando mi honor. Eso significa. Es increíble, ¿no te parece? ¿Tú podrías perdonar algo así, hacer algo así? ¿Sabes qué? Difícilmente. Solamente con el amor de Dios se puede. Amén. Toda buena obra y toda buena dádiva solo puede venir de Dios. Amén. Y poned un anillo en su mano. Este era un sello para dar autenticidad a un documento. Dice, poner un anillo en su mano. Ese anillo llevaba el emblema de la familia. Y con ese anillo sellaban contratos. Y era ley ese anillo, era como la firma hoy en día. Era ley. Poned un anillo en su mano. ¿Qué dice? Le estoy dando mi dignidad y mi honor a este hijo malvado. Le estoy dando y devolviendo la dignidad que tenía. Le doy mi dignidad y le doy mi honor. Y calzado en sus pies todos los privilegios de la casa. Esto es lo que sucede al más extremo, miserable pecador que Jesús había inventado. Esto fue inmediato. El perdón fue inmediato. Como la gracia de la salvación, hermano. Fue inmediata. ¿La merecíamos? No la merecíamos, pero nos la dieron. Igual que se la dieron al hijo pródigo. ¿Quién es el hijo pródigo? Nosotros. Nosotros. Verso 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y quizás hubiera guardado para la boda del hermano mayor. Es quizás este becerro gordo. Recuerda que allá la ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Primogenitura. Perdón. La primogenitura, el ser el primero es algo muy importante. Tiene más beneficios que el resto de los hijos. Si hay una herencia, recibe mayor parte de herencia el primogénito que el resto de los hijos. Y trajeron el becerro gordo y mataron, quizás para alimentar unas 200 o 300 gentes. Una barbacoa. ¿No? Para alimentar a todo el pueblo. Fíjate, él piensa en que todo el pueblo se goce con él. Ahora, ¿quién es todo el pueblo? La gente salva. Los salvos somos los del pueblo. Los salvos debemos regocijarnos por un pecador que se arrepiente, porque si Dios se regocija y hace fiesta, nosotros más, hermano, nosotros más, porque éramos como ellos. Esta fiesta no es en honor del Hijo, es en honor del Padre, en honor a su abundante compasión, perdón y reconciliación. La celebración en el cielo no es en honor del pecador, es en honor de Jesucristo, es en honor de Jesús, Salvador. Amén. Porque no es por obras. No puedes hacer nada para salvarte, salvo aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. No puedes hacer nada. No es por méritos ni por obras. Verso 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y el Padre ahí dice, mi hijo muerto era
y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y comenzaron, ¿quién crees que no está en la escena? ¿Quién no aparece todavía en la escena? El hijo mayor. ¿Por qué? Porque déjame decirte, andaba en el campo. ¿Y por qué no le mandó a avisar? ¿Por qué esperó hasta que viniera? Porque tampoco había una buena relación entre el hijo mayor y el padre. Tampoco había una buena relación entre el hijo mayor y el padre. Es aquí donde entran los fariseos, los escribas y los sacerdotes de la ley. Es cuando entran en la historia. Ahora aquí entran ellos. Ya pasó el padre, ya pasó el hijo menor. Ahora entran el tercer personaje vergonzoso, de vergüenza, el hijo mayor. ¿Quiénes son? Los fariseos y los escribas. Verso 25. Y su hijo que estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Tu hermano, ¿qué está diciéndole? Tu hermano ha llegado, la paz ha llegado, la reconciliación ha llegado. Así como cuando nosotros un día venimos con un corazón contrito y humillado, diciéndole al Señor, soy un gran pecador. Señor, no soy digno de ti. Él nos abrazó y nos dio su perdón. ¿A través de quién? De Jesús, su Hijo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre, otra vez el padre bondadoso, el padre misericordioso. Salió su padre y le rogaba que entrase. Los fariseos estaban enojados con Jesús. Son legalistas y rechazan la gracia. Los legalistas, hermano, no aceptan el evangelio de gracia. Creen que es por obras. Estaba tan perdido el hermano mayor como su hermano. Tampoco tenía una verdadera relación con el padre. Este hermano mayor actúa exteriormente, pero este hermano mayor esconde la miseria y su malvado corazón, a fin de aferrarse a las riquezas que él tenía ya. Tiene un concepto diferente sobre la vida el hermano mayor. Él no desea perder su dinero con prostitutas. Él desea amontonar el dinero, guardarlo y mantener la ilusión de la obediencia y lealtad. ¿Por qué? Porque obtendrá más de lo que piensa. Amén. ¿Sí están conmigo? Para los fariseos, el hijo mayor es el hombre justo. Para los fariseos, el hijo mayor es el sensato. ¿Por qué? Porque él es uno de ellos, el hijo mayor es uno de ellos. Por eso ellos lo ven así. Por tanto salió su padre y le rogaba que entrase. ¡Guau! Otra vez aquí. Aquí está otra vez la condescendencia. Nuevamente Dios en Cristo, bajando incluso a los hipócritas. Cada vez que Jesús hablaba, había fariseos ahí. Por eso les da esta parábola, para que entiendan los pecadores, hijo menor, ellos el hijo mayor y Dios el Padre. Jesús continuó ofreciéndoles a los fariseos la entrada a su reino. Sabemos por la Escritura que muchos pecadores vinieron, pero legalistas, de los fariseos, solo uno vino a él, Nicodemo. Es difícil alcanzar a los legalistas. En el verso 22 dice, he aquí, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, por no mencionar el becerro gordo.
Nunca me has dado nada. Él está verdaderamente enojado, furioso, hostil. Es un legalista porque no acepta la gracia, no acepta el don de la gracia. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Vergonzoso comentario que muestra perfectamente que para los fariseos no hay lugar para la gracia. Cuando vino tu hijo pecador, le has dado todo. Esconde su malvado corazón. Esconde su malvado corazón. Pero el Padre es comprensivo. Y en el verso 31 dice: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ve la déspota forma de hablar del Hijo ante la forma cariñosa y amorosa de hablar del Padre. Verso 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. No teníamos otra opción. Porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Él está diciéndoselo emocionado. El padre le está diciendo a su hijo: tu hermano menor regresó. Vino, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ven, gózate con nosotros. Dios no refrena su emoción, hermano. Esta es otra demostración de su incomprensible y espléndida gracia. Y espléndida gracia. Creo yo, hermano, que ni los ángeles entienden la gracia de Dios, porque ellos no tienen libre albedrío. Ellos están para servir y adorar a Dios. Nosotros lo adoramos porque queremos, porque nos nace del corazón. Amén. Hasta aquí termina todo. Aquí termina el relato. El relato que Jesús hace, aquí termina, hermano. No hay más. Ahí se queda. Jesús no da un final a este relato, pero ¿sabes qué? Lo iba a vivir. Lo iba a vivir en carne propia. Pero hagamos un final. Vamos a poner un final. Viendo el hermano mayor la compasión de su padre, se arrepiente de su hipocresía y abrazado de su padre se encamina hacia el festejo para entrar en el regocijo. ¿Te gusta el final? Desafortunadamente ese no es el final. Vamos a la conclusión. Desafortunadamente no es el final. ¿Quieres el verdadero final? Al escuchar las palabras de su padre, el hijo mayor tomó un trozo de madera y golpea a su padre hasta la muerte. Ese es el verdadero final de la historia. Fueron los fariseos y el resto de los hipócritas quienes prendieron al Dios encarnado y lo mataron en un madero. Incluso dijeron: que su sangre sea sobre nosotros. Y mientras lo golpeaban decían: alguien tiene que proteger el honor de este pueblo. Mientras aplastaban su vida, pensaban que era justo juicio. Eso pensaban. Y esto es lo que sucedió. La ironía es que el Padre pagó la pena de muerte para todo pecador hipócrita o pródigo que se arrepiente y viene a Él. Así es como termina todo. Todo termina en la cruz, hermano. Silenciosamente. Silenciosamente. Pero así es como debería de ser. ¿Por qué fue Dios a la cruz? ¿Por qué dejó que lo golpearan a muerte y lo crucificaran? En Hebreos, pon atención, porque es importante. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante
de Él sufrió la cruz, el cual por el gozo puesto delante de Él, fue y sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿A quién le tocaban todos esos azotes? ¿A quién le tocaba ser crucificado? Pero fue Él y se puso en lugar de nosotros. Él es el Padre bueno, Él es el Padre amado, Él es el Padre lleno de gracia, el Padre que extiende sus brazos al Hijo pecador. Él tomó gustosamente la vergüenza por el gozo de tantos y tantos que habríamos de venir a Él arrepentidos como el Hijo pródigo. Acompáñame a orar. Señor, cierra tus ojos, hermano. Señor, tú eres el Padre bueno, tú eres el Padre bondadoso, el Padre lleno de amor, el Padre lleno de gracia, que un día, Señor, que un día, a bien tuviste vernos con ojos misericordiosos, nos viste desde lo alto, bajaste, Señor, desde tu trono en la gloria bajaste para venir y darnos tu honor, Señor, para tomar el lugar que nos correspondía. Tú viniste, Señor, para que tuviéramos tu gracia, Señor. Nos viste desde lejos, Señor, y no te ha importado cuán andrajosos hemos venido a ti. Nos has abrazado, nos has besado. Bendice, Señor, a tu pueblo. Y bendice, Señor, a tantos y tantos que aún no son salvos, Señor. A tantos y tantos que aún no vienen a tu camino, Señor. Bendícelos, Señor, y permite que te conozcan, Padre. Estamos en tu camino, Señor, pidiéndote tu gracia para todos aquellos que aún no te conocen, así como la tuviste un día para con nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haber venido a la cruz. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Gracias, Señor, porque no te importó la vergüenza. La tomaste para ti, Señor, lo que debíamos haber sufrido y haber vivido nosotros, haber muerto en esa cruz. Tú viniste a hacerlo por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que pagar más, Señor. No hay restitución, Señor, y no hay restitución por tu infinita y bondadosa gracia, Señor. Bendícenos, Señor, y tómanos en el hueco de tu diestra, Padre. Protégenos, Señor, con tu gran amor, y protégenos con tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor.